Bienvenido amigos, muchísimas gracias a Dios y a ustedes por estar con nosotros compartiendo nuevamente en este programa Primero Portuguesa. Hoy hablaremos sobre un tema que todos los días castiga a la población venezolana, que es lamentablemente la crisis económica que estamos atravesando. Y para dar respuesta a esta crisis vemos cómo lamentablemente el gobierno ha tomado unas medidas que no van a solucionar la grave problemática que viven los ciudadanos día a día. Vemos, por ejemplo, el aumento chucuto del 15%. También veíamos que días anteriores al sector militar se le aumentó el 45%. No es que estamos en contra de que a los militares se les aumente el 45%. Si tenemos una inflación anualizada de 70%, incluso ese 45% no es suficiente, pero mucho menos lo es un 15%, cuando vemos que sobre todo los sectores populares, quienes destinan todo su presupuesto, o la gran mayoría de su presupuesto, a comprar comida y a los pasajes, bueno, vemos que este año el aumento en la canasta alimentaria, en la comida, ha sido cercano al 100%. Y además, la canasta familiar subió 84% desde octubre del 2013 a octubre del 2014. Bueno, podemos ver que lamentablemente la situación, en vez de mejorar, bueno, cada día lo que vemos es que está empeorando. Y aunado a eso, a esa crisis económica que vemos, está también el problema del desabastecimiento, el problema de la escasez. La gente para comprar un simple desodorante, un simple jabón de baño, artículos de higiene personal, artículos de jabón para lavar, las amas de casa lamentablemente tienen que estar atrás de un camión viendo a ver dónde llega el producto y pasar todo el día para tratar de comprar estos productos que son básicos, no digamos el tema de la comida. Aunado a eso vemos cómo, según cifras del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, 5,5 millones de familias en Venezuela viven del sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lamentablemente que estas familias no cuentan con una seguridad social. Una persona que esté en el sector informal de la economía no tiene vacaciones, ahorita que viene diciembre no tiene aguinaldo, no tiene bonificación de fin de año. Cuando se enferma no es que va a meter un reposo, el día que no trabaja, bueno, esa persona lamentablemente no produce y además de eso se va a encontrar con la realidad de que va a gastar muchísimo por el alto precio de los medicamentos cuando pueda conseguirlo, porque eso es otro tema, que no conseguimos los medicamentos necesarios para la gente que está enferma, algo que es de verdaderamente desastroso, algo que es verdaderamente dramático en la situación del país. Pero aunado a esto, vemos que el gobierno, en vez de tomar una política seria, porque ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es la reducción del gasto público. Tenemos un Estado que es dueño de todo, que gasta todo el dinero sin control, que tiene un presupuesto público sobreestimado y que lo maneja con su absoluto criterio y que en vez de reducir todos estos gastos que hace el Estado, que son innecesarios, en vez de reducir la regaladera de nuestros recursos hacia el exterior, entonces ahora, hace pocos días, han anunciado un paquete de reforma a través de la ley habilitante, que el resumen de todo eso es más impuestos para los ciudadanos. Quitarle más dinero a los ciudadanos para que el Estado tenga suficiente dinero para seguir en el tema de la corrupción y seguir en el tema del despilfarro. ¿Por qué no hacemos, el Estado toma las medidas, el gobierno toma las medidas, por ejemplo, que han anunciado mucho con esa ley habilitante que ya pasó y que no logró nada, con el tema de la corrupción? ¿Cuántos millones de dólares se pueden ahorrar con el tema de la corrupción? Es por eso, amigos, que nosotros hacemos un llamado. El año que viene tenemos un escenario ideal para combatir todas estas medidas que van en detrimento de la ciudadanía, que es el tema de la Asamblea Nacional. Desde allí nosotros no solo podemos revertir todas estas leyes que están destruyendo el aparato productivo del país, sino que además podemos promover leyes como la de producción nacional para que se acaben las exportaciones y podamos darle un incentivo a la producción hecha en Venezuela. La ley como la ley Candado,
para que se deje de regalar nuestros recursos al exterior. Leyes que se ejecuten, leyes como el tema de la ley de primer empleo, que se firman, son leyes que se firman, pero que al final no se ejecutan y que los jóvenes, quienes son los más afectados por esta situación, bueno, lamentablemente no ven un futuro cierto en esta nación. Entonces la invitación, amigos, es que ustedes reflexionen. Tenemos esa gran oportunidad este año que viene. La Asamblea Nacional es el primer paso para que nosotros, de una vez por todas, podamos dar los cambios profundos que necesita este país. Y la invitación es que usted apoye todos los sectores democráticos, quienes vamos a estar en unidad allí, proponiéndole al país no solamente estas leyes, sino la lucha frontal contra la corrupción, que se ha llevado muchísimo dinero que hoy, precisamente después de una bonanza petrolera, nos está haciendo falta en las arcas del Estado. Por eso hoy tendremos como invitado al economista Jorge Cárdenas, quien estará hablando con nosotros sobre este tema. Por eso, al regreso, estaremos con él compartiendo y desarrollando todo este tema. Ustedes los invitamos a que se queden, que pronto estaremos de regreso. Ya regresamos y está con nosotros el economista Jorge Cárdenas, bueno, profesor de varias generaciones en las ciudades gemelas también. Bienvenido, profesor, a nuestro programa Primero Portuguesa. Muchas gracias por la invitación, te felicito por este nuevo programa, hasta ahora ha tenido bastante aceptación y gracias por la invitación. Bueno, profesor, quisiéramos que comenzáramos con, hay una realidad que es inocultable, el tema de el desabastecimiento, la escasez, la alta inflación. ¿Esto es producto de una guerra económica o es producto de un sistema económico fracasado? Bueno, sin duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles como consecuencia de las malas políticas de este gobierno, políticas erradas que han venido a mermar mucho al sector productivo nacional. En parte se debe que este gobierno ha implantado en los últimos años una serie de controles sobre la economía, control de precios, al punto que tenemos ya 11 años con control de precios y control de cambio. Y los resultados han sido, bueno, que tenemos mayor inflación, la economía venezolana está alcanzando mayores niveles de desempleo, tenemos baja producción, tenemos una caída en el al salario real que es bastante, que afecta mucho al ciudadano común. En síntesis, estamos viviendo tiempos donde el gobierno nacional no ha tomado los correctivos necesarios que permitan incentivar la producción nacional. Entonces esto ha llevado a que la economía sea sumamente mermada, en el sentido de que para este año vamos a decrecer. Entonces eso se ve a la vista de que en verdad las políticas han sido totalmente erróneas, donde el gobierno hasta ahora no ha querido tomar los correctivos necesarios, donde le ha dado mucha larga al asunto, y a medida que esto se alargue va a ser mayor complicado para el pueblo venezolano. Ahora, hace pocos días se aprobó a través de la ley habilitante la reforma y nuevas leyes, aproximadamente 28 leyes, más de 28 leyes, que supuestamente, según el presidente, bueno, ahora sí se va a acomodar la economía, vamos a conseguir productos en anaqueles. ¿Eso es así o esto viene a profundizar la crisis? Sí, esto, fíjate, la economía, estamos viendo un proceso de estatizador de la economía, donde el Estado es el que decide todo, el que hace todo. Esta ley lo que viene es a establecer más controles sobre la economía nacional, donde no se ve ninguna ley de estas que se aprobaron en días pasados, donde se diga que se va a incentivar el sector productivo, donde se diga que se va a facilitar flujos de financiamiento para la inversión. Todo lo contrario, lo que lleva en un centralismo planificador en el país, donde el gobierno es el que lo decide todo. Vemos los niveles en todos puntos de vista, donde se ve que la producción en nada se incentiva. Entonces el gobierno lo que hace, mientras más control exista sobre la economía, menos progreso habrá y menos desarrollo habrá. Y además hay una importante reforma fiscal, pues esto quiere decir que los ciudadanos van a tener que pagar más impuestos al final. Precisamente, ahorita con la merma o el desplome de los precios petroleros, se está estableciendo un hueco fiscal donde el Estado tiene que cubrir esa brecha,
Ya tenemos el barril de petróleo a $70, que acuérdate que en los últimos 8 años el barril tuvo un promedio de $100. Entonces el gobierno tendrá que aplicar medidas de fondo hasta el punto de que ya se vislumbra que ya se ve como una necesidad impostergable, que es el aumento de la gasolina. Ya desde el punto de vista técnico ya se recomienda de que ya es como una obligación ya aumentar la gasolina por el costo de la misma, por el subsidio que le causa al gobierno, donde analistas estiman de que hay una pérdida de casi 12 mil millones de dólares, al año en el subsidio de la gasolina. Entonces, estas políticas a la larga tienen que establecerse, porque el gobierno tiene que buscar la manera de cubrir ese déficit que ya está por el orden de un 20% del Producto Interno Bruto al finalizar este año. Ahora, profesor, esas medidas no deberían ir acompañadas porque muchos economistas señalan, bueno, el tema del subsidio a la gasolina es verdad, es importante lo que Venezuela, el Estado deja de percibir, pero los subsidios a otros países, como los países del Caribe, todo esto no debería comenzar a recortar el Estado, bueno, por allí, pues por regalarle a otros países y después que seamos los ciudadanos los que tengamos que sacrificarnos un poco más, pues. Sí, así mismo, fíjate, una vez que se implementen estas medidas, como que tú estás hablando, los impuestos y por lógica el aumento de la gasolina, tiene que hacerse una revisión exhaustiva de de toda esta política de cooperación hacia el Mercosur, el ALBA, el mismo Petrocaribe, donde Venezuela tiene que modificar estos convenios hasta con la misma China, donde se le ha vendido petróleo a futuro, porque siempre los que pagamos los platos rotos somos los venezolanos. Entonces, Venezuela tiene que ya limitar esa regaladera o estos créditos blandos, donde por lo menos con el caso de Cuba, que a 1% interanual, y con años blandos para pagar estos recursos del petróleo. Entonces Venezuela tiene que, si va a aplicar más impuestos para cubrir esa brecha fiscal, como tú dices, tiene que hacerse una revisión exhaustiva de todos estos convenios que se han establecido hace varios años y que Venezuela ha otorgado créditos donde en nada beneficia al pueblo venezolano. Ahora, profesor, hay señalamientos también sobre el tema del manejo de los recursos. Vemos cómo el gobierno, a través del presupuesto nacional, es muy moderado, ¿verdad? Presupuesta con $1, supuestamente este año empezó a 4.30, después hubo una devaluación a 6.30, el petróleo a 60, pero después hay una discrecionalidad en el manejo de estos recursos, pues. Entonces uno o los ciudadanos más o menos desconfían, ok, hay que aumentar la gasolina, pero ¿cómo se van a manejar esos recursos? O sea, ¿usted cree que las instituciones están funcionando para que esos recursos de verdad lleguen a donde tienen que llegar, pues, y a lo que se está destinado? Fíjate bien, desde hace varios años para acá, el precio del barril se establece en el presupuesto, se estima muy por debajo de lo que está en el mercado. El gobierno ha creado varios fondos, ¿verdad? Y como tú dices, muchas veces estos fondos se manejan de una manera discrecional donde no se establece control alguno sobre estos recursos, hacia dónde van. Se ha establecido o se ha dicho que muchos de estos recursos provenientes de las exportaciones de petróleo muchas veces no ingresan a PDVSA, no ingresan al Banco Central de Venezuela, perdón. ¿Dónde se quedan en el camino? En años anteriores, hasta menos de la mitad, un 42% de los recursos que se obtenían por las exportaciones llegan al Banco Central, pues esos recursos tienen que llegar directamente, deberían llegar al Banco Central para convertirlos en dólares, de dólares a bolívares y dárselos a PDVSA. Eso no se ha dado en la parte operativa, sino todo lo contrario, esos recursos se quedan en el camino. Y esta serie de fondos que se han creado son fondos que no se le aplica ninguna fiscalización o algún control sobre ellos. Entonces, ahí está la gran pregunta, que tenemos esta serie de convenios donde el 98% de los ingresos que nos entran al fisco provienen de las exportaciones y no se sabe muchas veces de qué manera llegan y en qué parte del camino se quedan estos recursos. Bueno, estamos llegando al final de este segmento,
Para la próxima parte quisiéramos que comentáramos un poco, profesor, el tema del endeudamiento del país. Se dice que se va a vender Citgo, se va a renegociar la deuda venezolana, cuánto interés estamos pagando. Quisiéramos que desarrolláramos ese tema, pero en la próxima parte, a ustedes amigos, no se alejen de la pantalla, que pronto estaremos nuevamente con el profesor Jorge Cárdenas desarrollando este tema bastante importante para todos, que es el tema de la economía nacional. Ya regresamos con el economista y profesor Jorge Cárdenas. En el segmento anterior habíamos dejado al aire el tema sobre el endeudamiento, los intereses que estamos pagando, una supuesta venta de Citgo. ¿Qué piensa usted, profesor? ¿Se va a dar la venta de Citgo? ¿Se va a renegociar la deuda venezolana? El gobierno parece que anda por allí buscando otro financiamiento externo. Bueno, fíjate, tal cual como está la situación, donde el gobierno ya los recursos se le han mermado producto como lo dije anteriormente, el desplome de los precios del petróleo, no la tiene toda consigo para la hora de salir a buscar recursos. Ya tenemos con China un endeudamiento bastante elevado, donde parte ya del producto, dentro del presupuesto correspondiente al Producto Interno Bruto, ya la deuda representa más de un 50% en pago de intereses. Entonces es bastante... La situación se agrava aún más con esta brecha fiscal donde o la cubre endeudándose más, que le va a costar bastante a Venezuela acudir a organismos internacionales, porque le van a imponer condiciones que no las tenemos, condiciones donde nos van a pedir que produzcamos más, que cambiemos la política económica que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que para el año 2015 la situación va a estar bastante complicada en ese aspecto. Venezuela buscará la manera de que aplicar otras políticas internas como la devaluación, que tampoco es descartable dentro, hay expertos o firmas especializadas que dicen que no pasarán 4 meses sin que venga una devaluación. Porque tú tienes que buscar la manera de cubrir esa brecha que es bastante abierta, donde ya los ingresos no dan, ya no hay divisa para adquirir insumos para los empresarios. Entonces, aparte de que tenemos mermadas las reservas internacionales, que es otro problema que tenemos. Otra variable que afecta. Sí, que afecta, claro, porque apenas en reservas líquidas creo que $2.000 millones para abastecernos 3 meses en alimentos, o sea, llevándolo a esta cantidad de... Entonces es bastante complicado para Venezuela adquirir, porque organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a la hora de que ellos se acudan, se le van a establecer condiciones para pagar este dinero y aplicar variables en la economía venezolana, cambios en la economía. Ahora, profesor, las perspectivas 2015, las personas que nos están viendo, el ciudadano común, ¿qué puede esperar de este 2015? ¿Va a haber una mejoría? ¿Se va a empeorar la situación? Según las medidas que se están tomando, ¿usted cree que esto va a cambiar o va a empeorar? ¿Qué puede esperar la gente del año que viene? Fíjate bien, el año 2013 no hubo crecimiento. Para el 2014 va a haber un decrecimiento de menos 4% y para el 2015 se estima un menos 5%. O sea, quiere decir que no vamos a crecer, o sea, que va a haber una recesión con una inflación que para el año 2015 se habla de 3 dígitos, si no se toman los correctivos necesarios y urgentes del caso. Entonces, aparte de eso, se dice que para el 2015 va a ser bastante complicado porque van a venir la aplicación de mayores impuestos, no se descarta el aumento de la gasolina, como ya hablamos, y una devaluación. Entonces, al venir la devaluación va a haber más inflación. Entonces, mientras tú no corrías los niveles inflacionarios, incentivando la producción, de nada sirve que aumenten los salarios, que el gobierno subsidie por aquí y subsidie por allá a determinados sectores de la economía. Entonces, si no se aplican los correctivos necesarios y urgentes y cambiar la política económica, porque tenemos un modelo que ya sabemos que fue aplicado en décadas pasadas en otros países y que ha resultado un fracaso. No todo se le puede dar al Estado. El Estado tiene que compaginarse y marchar al ritmo de la economía privada. Si no, tú no buscas a los privados para que incentiven la economía,
para que todo marche a cabalidad, tú no puedes hacerlo todo. El En Estado, conclusión, podemos decir que el 2015 es un año difícil. más difícil que el 2014. Si este fue difícil, el año que viene va a ser más difícil. Porque no se vislumbra nada halagador en cuanto al cambio de la política económica. Acuérdate que estamos viviendo un proceso evolutivo de hace varios años para acá, en todo punto de vista. Desde el punto de vista jurídico y político, estamos pasando de un Estado constitucional a un Estado comunal, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, estamos viendo cómo se capitalizan las empresas, como consecuencia de las políticas erróneas que, como te lo dije anteriormente, que ha venido aplicando este gobierno, cuando se expropia, cuando se acosa al sector empresarial, cuando hay una política de hostigamiento constantemente con este tipo de leyes que vienen aplicando el gobierno, donde lo que tú ves es más control sobre la economía. Y desde el punto de vista social, estamos viendo que la pobreza va a crecer más, se estima para este año 2014, vamos a cerrar con 2 millones de pobres más o sea, de lo que en este año. Y desde el punto de vista social, bueno, más pobreza y estamos siendo menos libres en cuanto a las libertades económicas. Y el drama de la gente de que no consigue los productos, no consigue los medicamentos. Eso, todas estas leyes que anunciaron hace pocos días, lo que va a incrementar estos problemas, porque según lo que se ve son más controles lo que se van a aplicar. Exactamente, sí. O sea, porque es que tú no vas por ningún lado que donde se diga que se va a incentivar la producción nacional, donde se diga que se van a crear fuentes de financiamiento hacia el sector privado, donde se va a haber estímulos, donde van a haber políticas que en verdad establezcan confianza y seguridad jurídica. Entonces, mientras tú no veas estos niveles ves estos altos niveles de inseguridad, este costo que le causa a las empresas estas malas políticas, cuando el gobierno por lo menos decreta el incremento de los salarios, estamos todos los años cayendo en el mismo círculo vicioso, de que por eso de repente a las empresas privadas un costo. Claro, es conveniente aumentar los salarios, pero eso es un costo que se traslada a los precios. Pero ese incremento de salario tiene que ir acompañado de medidas que tajen la inflación. Correcto, que mientras tú no se corría la inflación, entonces pues muy por el contrario. Entonces lo que vemos es que la economía cada día se estrecha más, donde crecen las importaciones, donde ya no alcanzan los dólares, ¿verdad? Entonces lo que se vislumbra es bastante complicado. Ahora, profesor, ya estamos llegando lamentablemente al final del programa. El mensaje final, ¿qué cree usted que deberíamos hacer y qué cree usted, qué oportunidad tenemos los ciudadanos de tratar de revertir todo esto? Pues el año que viene es un año electoral. ¿Usted cree que a través de esas elecciones en la Asamblea puede hacer una salida, puede haber allí una luz al final del túnel? Sí, lo que debemos hacer es ir tomando más conciencia de lo que está pasando en el país. Ya son 16 años, vamos para 16 años en esta situación, donde tenemos que buscar la manera de buscar mejores perspectivas en cuanto de que haya un cambio político en el país. O sea, porque si no hay un cambio político en el país, no va a haber un cambio económico. Entonces, para que exista un cambio económico, tiene que cambiarse el mando que hay hoy en día en Venezuela, porque este modelo económico hay que cambiarlo, porque si de seguir en esta situación vamos a empeorar más. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jorge Cárdenas por acompañarnos el día de hoy. Nosotros quisiéramos concluir, bueno, a lo largo del programa hemos visto como lamentablemente ante esta crisis que vive el país, el gobierno en vez de recortar sus gastos, en vez de hacer una política fiscal coherente, una política fiscal responsable, en vez de dejar de regalar lo que se le regala a otros países, lamentablemente vemos cómo quieren recargarle al ciudadano toda esta crisis con más impuestos, recargarle ese impuesto inmenso que pagan sobre todo los más necesitados, que es la inflación, que es un impuesto que no está escrito, pero que lo pagamos todo porque cada vez nuestro salario lamentablemente no alcanza para nada. Bueno, ante esa problemática, insistimos en nuestra propuesta de que este año que viene, un año electoral, una institución muy importante para el país, que es la Asamblea Nacional, allí tendremos la oportunidad de promover leyes que reviertan todos estos daños que se han hecho y que también nosotros podamos promover leyes como la Ley de Producción Nacional, la Ley Candado, la Ley del Primer Empleo, muchísimas más que permitan a los venezolanos de una vez por todas dar el primer paso, un paso firme y contundente para salir de esta crisis. A ustedes, amigos, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen nuevamente aquí en Primero Portugués.